familias particulares de curvas. Gracias. Gracias por estar aquí, gracias a Grace por aceptar la plática. Este es un trabajo conjunto con Otoniel Silva y Jawad Snoussi. Entonces vamos a ver el contexto. Entonces, trabajo con gérmenes de espacios analíticos, utilizo la topología euclidiana. El problema es, la motivación es, decimos que dos gérmenes de conjuntos analíticos son topológicamente equivalentes si existe un homeomorfismo de pares, ¿no? de un abierto de Cn a un abierto de Cn que mande X en Y y el 0 al 0. Okay, ¿no? Y entonces, Zariski pregunta si para hipersuperficies esta equivalencia topológica implica que los conos tangentes son homeomorfos. Conos tangentes en sentido de límites de secantes. Voy a regresar a eso más adelante si no conocen la definición. Resulta que no. En 2005 Fernández de Bobadilla da una respuesta negativa a la pregunta de Zariski con un contraejemplo. Y entonces preguntamos, bueno, si la equivalencia topológica no es suficiente, pues ¿qué más puedo pedir? ¿Qué necesito para tenerlo? ¿No? Entonces estudiar el comportamiento de límites de secantes, que es el cono tangente o tangentes en espacios topológicamente equivalentes. Nos vamos al caso más sencillo. Familias de curvas. Genéricamente reducida solo quiere decir que puede tener un punto encajado. ¿Okay? O sea, el espacio es esencialmente reducido, puede tener un punto encajado. No es en realidad importante para lo que voy a estar platicando. Okay. Entonces, vamos a trabajar el caso de familias de curvas, un morfismo plano con una sección, tal que en un representante suficientemente pequeño la imagen es suave y las fibras tienen un único posible punto singular en sigma de t. Esa es la sección. Entonces, cuando la familia es topológicamente trivial, que voy a dar la definición ahorita, pues todos los miembros de la familia son topológicamente equivalentes. Y entonces, ¿bajo qué condiciones pedirle a la familia de curvas para que los conos tangentes sean homeomorfos? Igual, vamos a simplificar todavía más la pregunta, porque para curvas, el cono tangente solo tengo una unión finita de rectas. ¿Okay? Entonces, básicamente lo único que tengo que hacer es contar cuántas tangentes distintas tiene. Necesito condiciones para que el número de tangentes no cambie. Para todas las curvas, el número de tangentes sea el mismo. ¿Okay? Entonces, familia de curvas. ¿Qué quiero decir? Otra vez, una superficie en Cn cruz C con un morfismo plano inducido por la proyección. Por eso pongo Cn cruz C, porque en realidad solo voy a estar proyectando sobre la C, es mi coordenada T, tal que, bueno, mi eje es 0 cruz C, es la sección de la que hablaba hace rato, la fibra es una curva, y lo de genéricamente reducida es solo porque si mi superficie no es Cohen-Macaulay, entonces la preimagen del 0 va a tener una componente encajada a fuerzas. Pero otra vez, como decía, no es importante para nosotros, no es tan relevante en este momento. Entonces, un ejemplo sencillo, está mi T, conforme la T varía, tengo familia de curvas planas, en este caso para T distinto de 0 tengo un nodo y para T igual a 0 tengo una cúspide. Esta no es topológicamente trivial, por supuesto, ¿no? Pero bueno. Entonces vamos a las definiciones. ¿Qué significa que la familia sea topológicamente trivial? Significa que mi superficie yo la puedo poner como X0, es decir, la preimagen del 0 cruz C, de tal forma que la phi que tenía que me da la familia es compatible con la proyección sobre la coordenada T. ¿Vale? Entonces es topológicamente trivial. Otra condición, Whitney X singular. Quiere decir esto le voy a pedir que sea una estratificación de Whitney. Si no saben qué significa ahorita no importa, porque voy a dar condiciones numéricas solamente. Es solo, lo importante aquí es que es un poco más fuerte que topológicamente trivial. ¿Okay? En particular es topológicamente trivial. Tengo una más que es Bi-Lipschitz X singular. No solo topológicamente trivial, sino que la H del inciso A le pido que sea Bi-Lipschitz con respecto a la métrica del espacio ambiente. ¿Ok? Entonces digo, bueno, invariantes numéricos que caracterizan estos distintos tipos de X singularidad. La multiplicidad en la curva, el número de ramas, es decir, cuántas componentes irreducibles, el invariante delta,
se puede definir, bueno, se define algebraicamente, pero en cierta forma me mide la cantidad de puntos dobles que me aparecen cuando deformo un poquito mi curva. Y el número de Milnor, que aun cuando no tengo una hipersuperficie, se puede definir de ahí una forma medio extraña, pero sigue cumpliendo esta igualdad. Es 2 veces el invariante delta menos el número de ramas más 1. Okay. Regreso a mis tipos de X singularidad. Topológicamente trivial quiere decir que tiene el mismo número de ramas, es decir, el mismo número de componentes irreducibles y el mismo invariante delta para todos los miembros de la familia. Y esto es lo mismo que pedirle el número de Milnor constante. El número de Milnor ya me captura esas dos. Ahora Whitney. Whitney voy a pedir no solo que sea topológicamente trivial, aquí está, sino aparte la multiplicidad es constante. Esas dos ya me dicen Whitney. Y ahora Bi-Lipschitz. Bi-Lipschitz es un poquito más delicado definir, caracterizarlo así. Entonces, Bi-Lipschitz X singular va a ser topológicamente trivial. Acuérdense que lo que necesito es que mi homeomorfismo sea Bi-Lipschitz. Y eso lo voy a capturar pidiendo que el tipo topológico de una proyección genérica no dependa de la curva. ¿Y qué quiere decir esto? Entonces, eso es lo que voy a explicar ahorita un poquito. ¿Qué significa proyección genérica? En general, Bi-Lipschitz, como decía, Bi-Lipschitz es de Whitney y Whitney implica topológicamente trivial. Y lo importante aquí es que para curvas planas todas coinciden, ¿no? Entonces, siempre en curvas planas nuestros conceptos de X singularidad coinciden. Y eso es algo importante, es algo que vamos a utilizar. Okay. Para hablar de proyección genérica, necesito hablar de los conos de Whitney. Son espacios que propone Whitney para tratar de sustituir el espacio tangente en un punto singular. Entonces, del que hablábamos al principio, el cono tangente son límites desecantes. Es decir, lo que hago es tomo una sucesión de puntos en el espacio menos el 0, la sucesión tiende al 0. Acuérdense que tengo a mi variedad, la tengo en Cn. Y ahorita no me importa que sean curvas, ¿no? Simplemente pídanle equidimensional, de dimensión d. Entonces mi sucesión tiende al 0 y a esto yo le asocio una sucesión de rectas en el proyectivo, ¿no? Es decir, la recta que pasa por el punto xn y por el origen. Esta tiende a un límite L y estos son mis rectas del cono tangente. ¿Okay? Entonces, ¿qué sabemos sobre el cono tangente? El cono tangente es de la misma dimensión que la variedad. Tengo el cono C4, que son los límites de espacios tangentes. Es un poco lo que hablaba Daniel de la modificación de Nash. En vez de tomar límites de las tangentes, de las rectas secantes, perdón, voy a tomar para esta una sucesión de este mismo tipo, para C4. Ahora pido que la sucesión esté en el lugar liso. Entonces puedo hablar del espacio tangente a mi variedad como un punto de la grassmanniana de espacios lineales de dimensión d en Cn. Este tiene un límite t y este está en la modificación de Nash. Entonces un punto de la grassmanniana le corresponde un espacio vectorial de dimensión d de Cn. La unión de todos esos, ese es mi C4. Ahora aquí yo ya perdí el control sobre la dimensión. Lo que sé es que va a ser mayor o igual que d y menor o igual que 2d menos 1. El C5, ¿qué es el C5? Límites de bisecantes. ¿Qué voy a tener ahora? En vez de tener una sola sucesión, tengo dos sucesiones en mi variedad menos el 0 y lo que voy a tomar son los límites de la recta que pasa por x, n y n. Okay, otra vez esto tiende a una recta L y este está en el cono C5. Entonces, bueno, si se fijan, si a una de mis sucesiones yo la fijo como el 0, entonces ahí voy a tener que el cono C3, el cono tangente, está contenido dentro de mi cono C5. Es una manera fácil de verlo.
en general pasa que el C3 está en C4, está en C5. ¿Ok? Cuando el punto es suave, todos coinciden y no es más que el espacio tangente. ¿Ok? Una parte importante es que el cono C5 tiene la misma dimensión que la variedad si y solo si el punto es suave. ¿Okay? Ahora otra vez, esto de la dimensión lo estoy mencionando porque vamos a decir que una proyección lineal es C3 general, C4 general o C5 general si es transversal al cono correspondiente, que quiere decir que el kernel de la proyección no intersecta al cono más que en el cero. Entonces es importante saber qué dimensión tiene para poder saber hacia qué espacios yo puedo tener proyecciones generales. Entonces sabemos que el segundo punto que habría que agregar a la X para que sea una equivalencia suave y la coincidencia de los conos. O sea, la otra dirección no es cierta. Es que, bueno, para que sea de la misma dimensión ya tiene que ser suave, ¿no? Entonces, pues esa podría servirte, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, otra vez, ¿no? Lo que decía, necesito conocer la dimensión del cono para poder saber proyecciones generales hacia espacios de qué dimensión puedo tener. Entonces el cono C3 lo conozco, la dimensión es D. Entonces siempre puedo proyectar a CD de manera general, una proyección general a un euclidiano de la misma dimensión. ¿Esto qué me dice? Voy a tener que casi toda proyección, estoy pensando que mi variedad es de dimensión D, casi toda proyección lineal a CD va a ser finita, es decir, que cada punto tiene un número finito de preimágenes, sobreyectiva y de grado igual a la multiplicidad. De grado quiere decir cada punto, casi todos los puntos tienen m preimágenes, donde m va a ser la multiplicidad del punto. ¿Ok? Lo que decíamos en el enunciado de Bilipschitz, ¿por qué entré a todo esto? Porque en la caracterización de Bilipschitz yo pedía proyecciones genéricas a C2. Entonces una proyección genérica es lo que voy a llamar, a lo que llamo genérica es que sea C5 general. Y como tenemos C3 metido en C4 en C5, entonces si es genérica, también es C4 general y también es C3 general. Ok. En este caso tengo una proyección genérica. ¿Qué me dice? ¿Qué es lo importante? Pues la imagen va a ser otra vez una variedad analítica de la misma dimensión, homeomorfa a la que tengo aquí y con la misma multiplicidad. ¿Ok? Ok, vamos a curvas. El C5 en curvas solo puede ser dimensión 1 o 2, pero dijimos, si es dimensión 1 es porque la curva es lisa. Entonces, para una curva singular, el C5 tiene que ser dimensión 2 y pues, se puede probar que es una unión finita de planos. Entonces tengo dimensión 2, quiere decir que siempre puedo proyectar de forma genérica a C2. Casi toda proyección lineal a C2 es genérica. Eso es de lo que hablaba la caracterización de Bilipschitz. ¿Qué pasa? Que la imagen va a ser una curva plana, homeomorfa, con la misma multiplicidad y con el mismo número de tangentes. El ser C4 general va a hacer que las tangentes se preserven y también la tangencia entre ellas, ¿no? Si eran tangentes, se preservan tangentes, si no lo eran tampoco. No van a convertirse en tangentes. Una propiedad importante, en el caso de curvas, es que si ahora tomo otra proyección que también es genérica, las imágenes son equisingulares. Acuérdense, estas dos ya son curvas planas. Y para curvas planas decir equisingular es la equisingularidad que quiera, ¿no? Ser topológicamente equisingular, Whitney, Bilipschitz. Entonces, esto es lo que decía, ¿no? Entonces, si yo tengo una curva espacial, tomo una proyección genérica y la clase de equisingularidad de la proyección no depende de la proyección. Ok. Aquí un resultado importante para nosotros fue probar, o sea, yo ya sé, tengo mi familia de curvas.
para cada miembro de la familia sé que casi todas las proyecciones lineales a C2 son genéricas. Pero no sé si, en principio, no sé si hay una que me pueda servir para todos los miembros de la familia. Y entonces, este es el resultado importante para nosotros. No necesito pedir ninguna condición de equisingularidad sobre la familia. Siempre existe una proyección genérica que es común para toda curva de la familia. Esto nos permite probar que si mi familia es bi-Lipschitz equisingular, esto es equivalente, utilizando una proyección común, la transformo en una familia de curvas planas y me va a ser equivalente a que la familia de curvas planas sea equisingular. ¿Ok? Sí. Bueno, eso es... No lo voy a hacer. Ok, entonces regresamos a nuestro problema. Quiero caracterizar o poner condiciones sobre mi familia para que todas las curvas de la familia tengan el mismo número de tangentes. Entonces, sabemos que toda curva tiene una descomposición en componentes irreducibles, que es lo que llamábamos ramas. Cada rama viene con una tangente, pero bueno, aquí tengo dos ramas y una sola tangente, comparten tangente. Puedo tener el caso que tenga dos ramas y dos tangentes. Esto es lo que quiero controlar, ¿no? Que si en una familia topológicamente trivial puede pasar esto, que un miembro de la familia tenga una sola y otro miembro de la familia tenga dos tangentes. Eso es lo que no quiero. Entonces es la condición, ¿qué condición extra necesito para que esto no suceda? Entonces vimos, ¿no? Equisingularidad implica el mismo número de ramas. Era este R. Topológicamente trivial ya me dice que tengo el mismo número de ramas. ¿Cómo puedo controlar que no pase que en un miembro de la familia mis dos ramas sean tangentes y en otras sean transversales? Resulta que para curvas planas sí lo sabemos hacer, porque para curvas planas tenemos este concepto de intersección, el número de intersección de dos curvas, y ese sí me mide la tangencia. O sea que el número de intersección de dos curvas es menor o igual que el producto de las multiplicidades, y es igual si solo si es mayor o igual, y es mayor cuando tienes tangencia, ¿no? Eso, gracias. Ok. Entonces, definimos el invariante S. Tomo una curva en el espacio, en Cn. Tomo una proyección genérica. La XY es la imagen bajo una proyección genérica. Entonces, tomo los números de intersección de todas las curvas planas, los sumo y ese es el invariante S. ¿Ok? Es decir, proyecto y utilizo lo que sé para curvas planas. Entonces, nuestro resultado principal es que si mi familia es no solo topológicamente trivial, si yo agrego esto ya es Whitney, y aparte el invariante S es constante, entonces el número de tangentes se tiene que preservar. ¿Okay? Ponerlo aquí como corolario, ¿no? Entonces acuérdense, número de Milnor más multiplicidad, eso es Whitney, más invariante S, el número de tangentes es constante. Algo que pudimos probar también es que si yo tengo la familia bi-Lipschitz equisingular, entonces ya implica que el invariante es constante, no tengo que pedirse. Bi-Lipschitz ya implica que el invariante es constante y entonces el número de tangentes es constante. Con bi-Lipschitz ya tengo mismo número de tangentes. Entonces, para curvas planas, equisingular me va a dar mismo número de tangentes. Ok. Vamos a ver ejemplos de qué tan bueno es este invariante, ¿no? ¿Qué me mide? O sea, ¿qué tan preciso es? Bueno, sabemos que topológicamente trivial no es suficiente. Este es un ejemplo que me dice, si solo tienes Whitney, tampoco es suficiente. Puedes tener una familia Whitney equisingular y que el número de tangentes cambie. Ahí está, ¿no? Entonces tengo mis curvas, tengo mi familia parametrizada. El número de Milnor es constante. Bueno, hay que calcularlo, es topológicamente trivial. La multiplicidad es constante, entonces me dices Whitney. Vamos a ver las tangentes. ¿Se fijan? Aquí no importa la T,
la tangente va a ser el 1, 0, 0, el eje X. Aquí, cuando la t es 0, tengo la curva U3, U4, U7 y la tangente vuelve a ser el 1, 0, 0. Pero cuando la t es distinto de 0, aquí ya tengo la misma potencia. Entonces, cuando t es distinto de 0, en esa componente voy a tener esta tangente. ¿Ok? Entonces, aquí tengo una familia Whitney X singular, donde sobre el 0 tengo una sola tangente, y cuando t no es 0, tiene dos tangentes diferentes. Y entonces calculamos el invariante S, es 13 en la fibra especial y es 9 en los demás. Entonces Whitney no es suficiente. Ok, bueno, fíjate entonces topológicamente trivial y pídele que el invariante S sea constante. ¿Eso va a ser suficiente? Y la respuesta es otra vez no. Es un ejemplo del mismo tipo. ¿Ok? Aquí pueden, igual de fácil de ver, aquí pasa el caso contrario, la fibra especial es la que tiene dos tangentes y la fibra genérica, cuando t es distinto de 0, tiene una sola. El invariante, la multiplicidad cambia. Entonces esto, pues aquí tengo el número de Miller es constante, topológicamente trivial, el invariante S es constante, la multiplicidad cambia, entonces no es Whitney. Es topológicamente trivial y S, pero no es Whitney. Y bueno, vimos, si tú le pides Bi-Lipschitz ya no tienes que checar el invariante S. Entonces te puedes preguntar, bueno, si es Whitney y aparte S constante, ¿me va a decir que eso es Bi-Lipschitz? Y la respuesta también es no. Entonces, bueno, otra vez hay que hacer los calculitos. ¿Cómo vemos que no es Bi-Lipschitz? Pues tengo que tomando una proyección lineal, me fijo en las imágenes y veo que en las imágenes no voy a tener una familia X singular de curvas planas. Okay. Aquí, ¿por qué no? Porque cuando t es distinto de 0 y cuando t es 0, esta curva no son X singulares. Es esta componente la que me va a decir que no voy a tener X singularidad. Y muchas gracias. Tal vez no tiene mucho que ver, pero me da curiosidad. Es que la notación esta de C3, C4, C5, me hace pensar, ¿hay como C6 y eso? ¿O para atrás? Hay C6, que es el tangente de Zariski. Y C2. Hay C1 y C2, no me acuerdo de la definición, pero en el artículo donde lo hace se olvida de C1 y C2, porque casi siempre son triviales. De los invariantes numéricos que diste, la multiplicidad, min, todo eso se puede calcular, ¿no? Hay algoritmos para calcular ese invariante, ¿se puede calcular? ¿O ayuda a calcularlo? Se puede calcular, sí, no lo hemos hecho porque primero hay que calcular el cono C5 para ver cuál proyección va a ser genérica. Entonces, una vez que tengo ya la curva plana, pues ya nada más hay que calcular los números de intersección y sumarlos. Pero sí tenemos una esperanza de un algoritmo para calcular. O sea, estamos con un algoritmo para calcular este 5 y creemos que este mismo método permite calcular este 5. Aún no estamos seguros, pero ¿Otra pregunta?